Muy bien, hermanos. Estamos aprendiendo de las doctrinas de la Iglesia Bautista Comunidad de la Gracia, las doctrinas bautistas reformadas. Y disculpe que le ponga títulos, ¿sí? Pero es que es necesario, ¿sí? Porque decir soy cristiano es muy general. Por ejemplo, los católicos dicen que son cristianos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los adventistas dicen que son cristianos, los judaizantes dicen que son cristianos, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que nosotros nos vamos a poner dudas sobre alguna declaración de alguna persona. Lo que sí nosotros tenemos que enfocarnos, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de cómo ser cristiano? Y cómo vivir la vida cristiana. Y cómo hablar como un cristiano. Y cómo vivir como un cristiano. Entonces, muchos nos podremos llamar cristianos, pero el tema es cómo nosotros vivimos a la luz del pastor. No, a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Así que es por eso que nosotros clasificamos, nosotros ponemos rótulo en el sentido de denominación o de doctrina. Somos bautistas reformados. Hay mucha gente que abraza esa doctrina y hay mucha gente que no. Hay muchos cristianos que no creen lo mismo que nosotros creemos. Bueno, aquí está el problema. Si hay muchos cristianos que no creen que Dios es trino, tienen un problema con nosotros. ¿Los vamos a pelear? No, pero ya no hay tanta unidad. ¿Se da cuenta? Ya no podemos tener tanta unidad. Ya no podemos hacer un culto en conjunto, porque nosotros creemos que Dios es trino y ellos algunos dicen que no, que Jesús es todo. Y que Jesús es el Padre, y que Jesús es el Hijo, y que Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros creemos que es un solo Dios en tres personas. Padre, individualmente, Hijo, individualmente engendrado de toda la eternidad, y el Espíritu Santo, una persona. ¿Sí? No es una fuerza activa, no es como la electricidad, no es así. Es una persona. Entonces, si nosotros creemos que la salvación es solo por fe, pero algunos cristianos creen que vos tenés que ayudar a la salvación haciendo obras, ya nosotros no estamos de acuerdo con ellos. No estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la salvación es solo por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Por ende, tenemos la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El que honra al Padre va a honrar al Hijo, ¿sí? Como consecuencia, y por lo tanto va a honrar al Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y está en nosotros lo que hemos creído. Y se manifiesta no con balbuceos ni con mover el cuerpo, sino se manifiesta en santidad y piedad. No necesitamos hacer grandes representaciones con nuestros cuerpos, sino que se manifiesta con una vida piadosa. Y digo piadosa y no estoy diciendo aburrida. ¿Sí? Algunas personas dicen piadoso, aburrido. No, Señor. Miren, estamos acá hablando de la palabra de Dios. Estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Yo estoy temblando que tengo que hablar de la palabra de Dios. Es una vida abundante. Entonces estamos aprendiendo de nuestras doctrinas. Ya hace unos domingos atrás comenzamos a hablar sobre nuestras doctrinas porque es necesario. Hay gente nueva, hay miembros nuevos. Queremos que usted entienda bien nuestras doctrinas para poder rendirse al Señor. Que no esté así, ¿no? Es como si usted se casara con alguien, pero en realidad no sabe si lo ama. ¿Cómo estaría usted? Se levanta todas las mañanas y lo mira al fulano. ¿Qué hice? Entonces, ¿cuál es el problema? Usted no se va a rendir. Si usted ama a su esposo, usted se rinde a él, aunque a veces tenga dolores.
Usted se rinde, es lo que yo amo, es lo que Dios me ha dado. La iglesia que está unida en el mismo sentir, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo. Para eso tenemos que estar de acuerdo con la Biblia. Hay muchas interpretaciones, hay muchísimas. En el primer siglo, ya, mejor dicho, en el tiempo de Martín Lutero, quien fue que Dios usó para la Reforma, en los primeros años de Martín Lutero y su Reforma, ya había 50 denominaciones distintas a las que Lutero predicaba. Somos así los seres humanos. En una iglesia local tenemos que estar de acuerdo, no podemos... por eso esta semana comienzan los grupos C. Y escuche muy bien, hermano, y lo digo no con autoridad porque yo no tengo autoridad. La autoridad es la palabra. Ni menos autoritarismo. Los grupos C no son para debatir. Menos si tenemos que debatir entre miembros. ¿Qué van a decir la gente nueva? Si se pelean entre miembros, ¿qué será? Los grupos SEC no son para debatir. Si alguien no está de acuerdo con algo, pregúntelo después. ¿Sí? Por favor. La gente, no tenemos que ser hipócritas. ¿Cuántas veces los matrimonios nos hemos peleado y justo venía gente y hacemos como si nada hubiese pasado? Qué hipócrita que somos, hermano. Pero está bien, esa hipocresía es buena. ¿Cómo, Marcelo, la hipocresía es buena? Sí, porque a veces el matrimonio tiene que tragar saliva y decir, listo, viene gente, tengo que ser maduro. La gente no tiene la culpa que yo esté enojado con mi esposa o mi esposa conmigo. No tiene la culpa, tengo que mostrar buena cara. ¿Es ser falso? Eso no. Eso es ser maduro. Eso es ser maduro. La iglesia tiene que ser igual, madura. No estoy de acuerdo al 100%, bueno, lo tenemos que hablar. No podemos no estar de acuerdo. Por eso es que nosotros hablamos de nuestra doctrina en estos domingos. Después seguimos con la predicación expositiva del Evangelio de Mateo por el capítulo 12. Vamos, si no mal recuerdo. Entonces, hemos hablado de la primera doctrina de la gracia, que son 5 puntos que vamos a hablar, que era la depravación total. El hombre está, y el ser humano, totalmente depravado. Cuando peca, muere espiritualmente. No tiene un hálito de vida, no respira espiritualidad, no busca a Dios nunca. Y cuando busca a un Dios, ese Dios no es el de la Biblia, es un ídolo. Porque hay millones de religiones. Entonces hablamos de la depravación total, que tiene que ver con la idea de la incapacidad total del hombre para buscar a Dios si Dios no toma la iniciativa. Es Dios que siempre toma la iniciativa para poder salvarnos. Nunca es de nosotros. Si Dios te ha salvado, no es porque ha visto en vos una iniciativa. En absoluto. Entonces, eso ya hablamos. Como consecuencia de la depravación total, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Entonces viene la grandiosa, la amorosa intervención de Dios en la elección incondicional. Dios, al ver, él ya sabía, que todo estaba bajo pecado, dice Romanos, y el Salmo 14, bajo pecado, todos se hicieron inútiles, ninguno podía decir yo soy cristiano porque ninguno conocía a Dios, y tampoco querían. Ni querían y tampoco podían, dice las Escrituras. Entonces Dios, en su misericordia, de todos los pecadores, salva a muchas personas. Esa es la elección incondicional. ¿Cuál era la condición para salvar a las personas de Dios? Ninguna condición. ¿Cuál es la condición que Dios pide para salvarte? Ninguna. Porque no hay nada bueno en el ser humano. Esto lo dice la Biblia, ya lo pasamos, ya está en YouTube, las prédicas, Comunidad de Gracia, lo dice la Biblia. Entonces, si Dios pedía alguna condición, decíamos, ya eso no es amor, porque el acto de salvación por gracia es un acto de amor, y el acto de amor genuino de Dios no pide ninguna condición para amarte,
Ojalá eso lo podamos practicar entre nosotros. El amor ágape, el amor sin condición. Te amo, porque tengo amor para darte. No porque veo algo en vos. Vos no ves nada en mí, me tenés que amar. Dios nos amó sin ver nada. Fue absolutamente libre en la elección. Dios no estaba condicionado por algo. Juancito, acá hay un Juancito, por lo menos uno. Juancito, Pedrito, qué buenos chicos esos, los voy a salvar. No vio absolutamente nada. Así que una elección incondicional de Dios, con toda la palabra. Dios no buscó condiciones y nadie le propone condiciones a Dios para elegir. Libre y sin ninguna condición para salvarnos por pura gracia de Dios. Entonces, si vos no sos bautista reformado, tenés que ver que en nuestra iglesia se predica de la gracia. No hay condiciones. No te decimos, tenés que ser salvo, pero también tenés que hacer esta obra. No. Tenés que creer en Cristo. Y esta vez nos toca el punto 3 de los 5 puntos, nos toca el tercero, que se llama, o tiene varios nombres, expiación limitada. Dios en su plan ha hecho un rescate, va a redimir la gente, pero tiene un límite. Esto puede durar 20 sermones, yo voy a hacerlo en uno solo, ¿sí? A medida que usted vaya pasando el tiempo, me puede hacer preguntas, puede indagar en YouTube, en Google, en la inteligencia artificial también sabe mucho esa mujer, o hombre, no sé cómo la trata. Y esta expiación limitada también se puede decir redención particular y expiación definitiva. O sea, son conceptos raros que usted no se haga problema, no tiene por qué retenerlos hoy. Pero a medida que pasa el tiempo usted va a tener que indagar sobre estas cosas. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Entonces, lo que sí encierra es la doctrina de la redención de los escogidos. La redención tiene que ver con una especie de compra, de adquisición, ¿no? Como Cristo vino y nos compró, porque nosotros estábamos vendidos. ¿A quién estábamos vendidos? Ay, qué despacito que lo dicen, ¿eh? Al pecado. Muy bien. Estamos vendidos al pecado. Entonces, ahora sí hay que entender esto, y lo digo con todo respeto, porque acá adentro puede haber personas que piensan distinto a nosotros, y está bien, nosotros creemos que también son nuestros hermanos y creen en esas cosas que dije al principio. Hay personas, hay cristianos que creen que Cristo murió con el propósito de salvar a todo el mundo. Que Cristo murió por todo el mundo. Que la muerte de Cristo garantiza, o mejor dicho, es para todo el mundo, pero no garantiza la salvación de ninguno en especial. ¿Se entiende? Eso se llama algo así como arminianismo, que tampoco usted lo tiene que retener hoy, ¿sí? La idea de que Jesús, su sacrificio es universal por todo el mundo. Pero a su vez ellos dicen que el poder de salvarse está en las personas. Que Cristo murió, le presentamos el Evangelio. Y si ellos quieren, se pueden aceptar a Cristo y ser salvos. Pero si ellos no quieren, no. Entonces Dios está sujeto a la voluntad de la persona. Dios no puede hacer nada. ¿Qué pasaría si a lo largo de la historia de estos 2000 años ningún ser humano aceptaría a Cristo? ¿Qué pasaría con la muerte de Cristo? Hubiese muerto y le decimos, Cristo, ¿para qué moriste si ninguno te creyó? ¿A usted le parece coherente que el libre albedrío quede en pos del corazón del ser humano y no de Dios, que es soberano? No, el libre albedrío es de Dios, no nuestro. Dios dice quién se va a salvar y quién no. Uy, Marcelo, se van a ir de acá corriendo. Pero no se vaya, no corra todavía. Dice, ellos dicen que la muerte de Jesús es para que todos los hombres puedan alcanzar la salvación. Ellos dicen también, ¿no?, los que creen en esta postura, que lo digo con respeto aunque no parezca, Cristo murió tanto
por Judas, en este sentido que ellos creen, entonces Cristo murió tanto por Judas, por Faraón, por todos los asesinos y genocidas y abusadores y malas personas. Cristo murió por ellos que están en el infierno y que también murió por Pedro que está en el cielo. La misma redención que Cristo ofrece para ellos es para Judas, para Faraón y también para Pedro. La misma. ¿No le parece raro esto? Claro, ellos van a decir, bueno, es cuestión de quién cree o no cree. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, dice este título, expiación limitada. ¿Qué era la expiación? ¿Se acuerda? En el Antiguo Testamento era un sacrificio de un animal que la gente traía por su pecado una vez por año y a veces en otras ocasiones por el pecado del pueblo. Se hacía expiación. Se sacrificaba una víctima por el pecado, o sea que la víctima, ¿qué hacía? De sustituto. La víctima moría en vez de morir la persona. Entonces se ofrecía como sustituto y como resultado de esa expiación, ¿qué pasaba? La propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? Satisfacer, aplacar, calmar la ira de Dios, la ira santa. No nos olvidemos de la ira de Dios. Dios es un Dios que está irado contra el impío todos los días, dice el Salmo. Entonces, a raíz del resultado de la expiación viene la propiciación. Esto es que calma. El sacrificio la sangre era derramada en el altar, caliente, y ese olor a sangre quemada era olor grato. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios tiene nariz? No, Dios no tiene nariz. ¿Saben qué era lo grato? Cómo se aplacaba la ira de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios se gozaba con el derramamiento de sangre, porque se tomaba en cuenta al Dios del cielo, al Dios creador, al Dios dueño de todas las cosas. Había una víctima. El pueblo se preocupaba por presentarse santo delante de Dios. Es como usted y yo que somos cristianos, que somos salvos y cometemos un pecado y dice, Señor, yo no me hago el tonto, Señor, sé que pequé, perdóname. O le pido perdón a mi esposa, o le pido perdón a una persona que yo pequé. Dios se goza, porque eso es el Evangelio. Estamos viviendo el Evangelio. Cristo vino a perdonarnos y nosotros aplicamos ese perdón para con todo el mundo. Y cuando nosotros pecamos, nos acordamos que tenemos que pedir perdón. Y lo hacemos de corazón. Entonces ahí mi vida va cambiando, va progresando. Hermanos, la vida del cristiano va a cambiar cuando uno haga un montón de seminarios. Haga un seminario, está bueno, hágalo, pero no va a cambiar porque hagas un seminario. La vida va a cambiar cuando vos entiendas la palabra de Dios y tengas fe en lo que estás leyendo, creas y te arrepientas y te duela el pecado que has hecho. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y te va llenando, te va formando, te va dando el carácter, te va a ayudar a pasar ciertas situaciones que antes no pasaba. Tu carácter era quebrado, roto, te enloquecías, te gritabas, insultabas, y ahora ves que paulatina y progresivamente Dios está haciendo la obra porque vos estás entendiendo que Cristo murió por tus pecados y que ahora en ese conocimiento vos tenés que vivir. Esto es el Evangelio. Como el Evangelio no era ir a las naciones, a patear, no, eso no es el Evangelio. El Evangelio es una vida interna. Yo siempre digo, ¿cuál es tu peor enemigo? Sos vos. Yo. Mi peor enemigo no sos vos, soy yo. Yo mismo. Yo me tengo que cuidar de mí mismo. Yo tengo que decirle a mi alma, ¿qué dice el salmista? Alma mía, bendice. Imponete, alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor. Yo me tengo que imponer, porque yo soy cristiano, porque yo tengo el Espíritu Santo. Yo lo puedo hacer.
Antes estaba muerto en delitos y pecados, muerto. No podía buscar a Dios. Ahora el Señor me resucitó a la vida espiritual y ahora sí tengo el poder de venir a la iglesia, de adorar al Señor, aunque haga frío. Entonces, también la palabra redención tiene que ver, decíamos, con un precio que se pagó para liberar a uno que estaba condenado. Porque este es un problema legal de Dios con la humanidad. Es un problema legal. Nosotros no lo entendemos así. ¿Saben por qué? Porque nos han llenado de malas doctrinas diciendo que Dios era un Dios buenudo todo el tiempo. No, pecá, si Dios Dios no es Dios legalista, pecá. Pero la verdad es que el ser humano tiene un problema legal con Dios. El ser humano ha pecado contra Dios, por eso Dios necesita, o nosotros mejor dicho necesitamos, que Dios tenga o aplique en nosotros el plan de redención. Él viene a comprarnos para liberarnos. Pero ese precio no es con dinero, no es con plata. Es algo mucho más precioso que el dinero y el oro. Es la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa sangre fue propicia a Dios. Propició a Dios. Lo calmó. Le agradó la sangre de su Hijo. Su Hijo pagó por nuestros pecados. Entonces nos adquirió, nos compró y de esa manera nos liberó del pecado. Tienen cara seria, pero tendrían que sonreír. Gracias, Señor. Por la sangre de Cristo estamos libres del pecado. Ya el pecado no nos maneja, ¿o sí? Pero Marcelo, yo hago las cosas bien. Las cosas bien que dice la Biblia, las cosas bien que dice tu corazón. ¿Vos cómo pensás estas cosas? ¿Vos creés que vas bien en la vida, pero bajo qué reglas? ¿Qué parámetros? ¿Bajo los tuyos o bajo los de Dios? Porque ahora vamos a ver, hermanos. Entonces, vamos a Juan 10. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan 10, recuerden que este capítulo Jesús está escribiendo en el contexto sobre que Él es el buen pastor, el verdadero pastor, y que los falsos pastores eran los fariseos. Los fariseos le sacaban la plata a la gente, los fariseos se abusaban de la gente, se empoderaban de la gente. Si hay algún hecho que coincide con la realidad, es un hecho acertado. Hoy día vemos eso, ¿no? Que hay muchos que se dicen pastores, pero que en realidad no son los buenos pastores. Aunque acá no está hablando de pastores humanos, sino que está hablando del pastor eterno, del príncipe de los pastores. Dice el verso 1, de cierto, capítulo 10 de Juan, verso 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿quién es este? Dice, es el ladrón y salteador. No es el buen pastor. Y no estamos hablando del pastor aquí, sino del pastor eterno, ¿no? Los fariseos, los que decían que eran pastores de Israel, no les hablaban del Mesías que ya estaba ahí. No lo reconocían al Mesías. No les decía a la gente, vengan a Cristo, vengan, miren, llegó el Mesías, rindámonos a Él, sino que decían, no, este no es el Cristo. Nosotros somos los pastores de Israel. Síganos a nosotros, háganos caso a nosotros. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Dice el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, ¿y qué hace? Las saca. Resulta ser que en aquella época había un redil para casi todo un pueblo. Y dentro de ese mismo redil que estaba al aire libre, había un montón de rebaños individuales. Un rebaño de fulano, un rebaño de fulano. Entonces dice que él iba y podía decir a las ovejas, verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz.
el portero les abría por la puerta. ¿Por qué? Porque era el pastor. El portero reconocía al pastor. Lo reconocía al portero, había un vigilancia, había un sereno, como se dice, ¿no? Entonces el sereno veía venir al pastor, ajá, este es el pastor fulano de tal, del rebaño aquel, entonces lo hacía entrar con toda confianza. El pastor se presentaba delante de todas las ovejas son curiosas, como nosotros, y decía, no sé qué diría, ¿no? No sé, síganme, no sé. Hay un video muy lindo que ponen a personas en un valle a gritar a las ovejas están pastando, ¿lo vieron? Y bien, entonces, ¿cómo miran los videos que están, no? Y dice, las ovejas siguen pastando, no hacen caso. Hasta que viene el pastor, le pega un grito y las ovejas vienen corriendo hacia él. Después hay otro que las ovejas le pegan, pero eso no aplica hoy. No nos acordemos, pobre hombre. Entonces, el pastor se paraba dentro del redil y pegaba un grito. ¿Y saben quién salía? ¿Todas las ovejas? No, solamente las ovejas de él. Solamente las ovejas que le seguían a él. Entonces aquí, con esa idea, verso 3, las ovejas oyen su voz, ¿sí? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Acá me dice que hay una intimidad con las ovejas. Y fíjese, estamos hablando de la expiación limitada, la expiación particular, personal. Cristo no dijo, todas las ovejas salgan. No dijo cuando resucitó a Lázaro, vengan todos o resuciten en el cementerio porque todos iban a resucitar. ¿Cristo podía haber resucitado a todos en el cementerio ese que estaba Lázaro? ¿Sí? ¿A quién resucitó? A uno. Cristo podía haber sanado a un montón de gente que estaban en el estanque Siloé. Sí, ¿a quién sanó? A uno solo, el paralítico. Cristo podía haber resucitado cientos de muertos. ¿A quién resucitó? Pocos cuenta la Biblia. Ahora sí me hace ruido, no sé por qué, hoy no me hacía. Perdón, ahí está. Entonces, hermanos, Cristo dice que oyen su voz, lo conocen, la llama por nombre, intimidad, y la saca de ese redil. Aquí me está hablando que aunque el mundo haya muchos rediles, Él tiene solamente uno. Marcelo, ¿vos estás queriendo decir que Él nos salva a todos? Yo estoy queriendo decir lo que Él dice. Él dice que solamente los que conocen su voz y las que Él llama por nombre, nada más que eso, Él las saca y las lleva con Él. Y dice el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias. ¿Qué significa eso? Que había más ovejas, pero había algunas que eran de Él. ¿Y esas ovejas de dónde las sacó? ¿A quién se las compró? Las compró con su sangre, pero al Padre, porque el Padre desde antes de la fundación del mundo le dijo, vas a tener un redil, vas a tener ovejas. La predestinación, lo que ya hemos hablado. La elección incondicional, el punto 2, tiene que ver con que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, la hemos hablado. Por lo tanto, ya ahora había un montón de ovejas, si se quiere, el término, o animales, pero Él tenía un redil, no tenía 10 rediles. No eran todas de Él. Para salvación no son todos de Él. Él tiene un remanente, Él tiene un número, Él tiene a alguien en particular. ¿Pueden ser millones? Sí, gloria a Dios, serán millones. Recuerde que todos éramos pecadores y todos éramos condenados, pero Él en su misericordia rescata a mucha gente. Eso es misericordia. Eso no es, como dice, no, me dijeron una vez a mí, ese Dios es un Dios déspota. Si vos estás condenado, si vos sos un homicida para Dios, si vos sos un pecador y todavía Él elige a muchísima gente condenada, impía, pecadora como nosotros, para salvarnos. Vos no lo tenés que ver como un Dios malo, vos lo tenés que ver como un Dios bueno, misericordioso. Y ese es el mismo sentir de los escogidos. Así
Porque los escogidos tienen una característica, que cuando oyen la voz de Dios, lo siguen. Y no les importa si otros no son escogidos. Él dice, Señor, has mirado a un pecador. Te has dignado de mí, pecador, que siempre estoy quebrantando tus leyes, que he vivido lejos de vos, he hecho lo que quise en mi vida, he tomado las decisiones más aberrantes y nunca te he tenido en cuenta. He pisoteado la sangre de Cristo y sin embargo, hermano, quiero que parezca que usted piense que Dios es bueno. Hago ver primeramente el pecado nuestro para ver la bondad de Dios. Si usted la ve, ya no se queda en su pecado, ahora mire a Dios. No puede ir por la vida fijándose en su pecado porque no vamos a crecer así. Ahora miramos a Dios, al Dios del cielo. Entonces Dios tenía ovejas, pero Él sacó la que Él había escogido. Esta acción, mis hermanos queridos, tiene que ver con el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Dice, Dios tomó la iniciativa, no es que las ovejas venían por sí solas, sino que Él las saca llevándolas con seguridad a su redil. Las ovejas estaban en un redil que no era de Él, Él las tenía que sacar. Hay un grupo específico de personas, hermanos, que van a responder al llamado de Cristo. A la voz de Cristo van a responder. Si no es ahora, es más adelante. Pero van a responder. Miren lo que dice Juan, capítulo 10, verso 26. Pero vosotros, verso 26, ¿está conmigo, no? Miren, hay que van a responder y hay quien no. Dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Los fariseos, los que no creían en Cristo. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Acá hay algo muy específico. Porque no son de mis ovejas. ¿Cuál es la característica de las ovejas? Las que son desde antes de la fundación elegidas, que van a creer. Y que le van a seguir. Y que se van a dejar pastorear. No por un hombre, sino por el príncipe de los pastores, por Jesucristo. A través de la palabra de Dios. No por ideas humanas, sino por la palabra de Dios. Entonces, Él es el que da el querer como el hacer, por su buena voluntad. A sus ovejas llama por nombre. Esto también, ¿no? Decíamos, nos recuerda una intimidad, algo específico. Es la elección divina, Él nos conoce. Ella nos tiene... Dice, menos mal que no me morí porque Cristo ahora me salvó. Si yo ya me salvó, ahora si me muero, que me muera nomás. Ya soy salvo. A Cristo no se le escapa una, hermanos. Esa oveja que iba a salvar se murió, se fue al infierno. Y me descuidé. No. Dios llega justo a tiempo, siempre en nuestras vidas. No miremos atrás y decir, ay Señor, ¿por qué no te conocí antes? Hubiese cometido menos pecados. No es así, mis hermanos. Entonces, a diferencia de los fariseos asalariados, miren lo que dice el verso 11 del capítulo 10. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. No son de él, no son de ellos, son de Cristo, no son propias las ovejas. Mas el asalariado, verso 12, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importa las ovejas. Las personas que no te dicen la verdad es porque no le importa. Por eso en nuestras iglesias bautistas reformadas no somos muy famosos porque decimos la verdad. Y vos tal vez en esta mañana viniste con la idea de que te motivemos, que te llenemos de esperanza, y bueno, tiene que ver con la esperanza, que te digamos cosas muy lindas que vos querés escuchar, y eso te lo va a decir aquel pastor que no son las ovejas, que no es dueño de las ovejas.
Nosotros te decimos como está escrito la Biblia. Te decimos verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Buena noticia. Hay alguien que pagó, hay alguien que fue propicio a Dios en lugar tuyo. Hay alguien que pagó en tu lugar. Eso sería algo muy, muy bueno. Y cuando la saca a las propias, ¿sí? Había otra siempre, hermano. Ahora miren lo que dice esta frase que copié. Él ama a sus ovejas hasta el punto de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por ellas y en lugar de ellas. Dice, doy mi vida por las ovejas. Qué distinto que es a esos pastores asalariados y, ¿por qué no, en una enseñanza secundaria esto, a los pastores de hoy que buscan sacarle a la oveja todo, ¿no? A dejarla desnuda, sin lana a la pobre oveja. ¿Cuántos estuvieron en esos lugares? Bueno, no nos recordemos. Miren también el verso 16 del capítulo 10. Vamos a leerlo primero. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, hay personas que creen que Dios tiene dos pueblos, que como que el sacrificio de Cristo está dividido, y que murió por los hebreos, por los judíos, y que también ahora murió por los gentiles. Aquí dice que no, que tiene un solo rebaño, ¿no? Que dice, son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. No hay dos. O sea que los que creen en el dispensacionalismo creen esto, creen que Israel es el pueblo de Dios y que la iglesia es como que reemplaza a los judíos, al pueblo de Dios de Israel, para entrarle celo porque malinterpretan los textos de Romanos, del olivo, de las ramas injertadas, ¿sí? Pero bueno, no es el tema ahora. Entonces, Dios tiene un solo redil, no tiene dos. Tus hermanos, aunque tengas un hermano redimido por la sangre de Cristo que es judío, ese tiene que desjudizar, salir del judaísmo, hermanos. En su corazón ya no puede hacer prácticas del judaísmo porque ahora él está bajo la gracia y es tu hermano y es mío. Pero él tiene que entender eso. Ya no tenemos que hacer prácticas judías, ni ponernos el cosito acá, ni tocar el cuerno. Esas son prácticas de una nación judía. Ahora Cristo nos trae a la iglesia y nos quiere hacer personas que sigamos el evangelio de la gracia, no la ley de Moisés. No la ley de Moisés. Me acuerdo una vez, hace muchos años, en una iglesia muy grande de Mar del Plata, nos invitaron y había pastores de otro lugar, de otro país, y sirvieron la cena como la sirven los judíos. Y con 8 copas, 9 copas, 7 copas, ¿no? Y me di cuenta y casi me digo, circuncídenme, por favor, circuncídenme. Me atrajo tanto esas ceremonias, se te pega tanto la ceremonia judaizante, que es maldición, es diabólico, es volver atrás, es volverse al judaísmo, volverse a los rudimentos, volverse al pecado, hermanos. Somos un solo pueblo redimidos por gracia. Nos hizo libres de toda ceremonia, de todo rito. Cristo cumplió todas las cosas que estaban en el antiguo y ahora solo hace falta creer en Él y vivir bajo su pastorado a través de su palabra. Qué hermoso, ¿no? Entonces, miren lo que dice, ¿no? Aquí en Gálatas, si usted quiere, sígame, si no yo se lo leo aquí, miren. Gálatas 3:28. Ya no hay judío, en el concepto que hay un solo rebaño, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿La promesa quién era? Cristo.
La promesa no eran los judíos. La promesa no era circuncidarte. La promesa es Cristo. Y juntarlos en un solo redil. Hermanos, vamos a Juan 6. Juan 6, verso 35 en adelante. Tenemos una lectura rápida, dice hasta el verso, 38, 39. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. De nuevo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese que empieza, ¿no? Con que yo soy el pan de vida, verso 35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, ¿sí? El que en mí cree, pero el verso 37 dice, los que vienen, los que tienen hambre y los que tienen sed, ¿quién los trae? El Padre. O sea, otra vez, ¿cuál es la característica del que está elegido desde antes de la fundación del mundo? Que va a tener hambre, que va a tener sed, ¿pero por qué? Porque el Padre va a producir en la regeneración, dentro de su corazón, un hambre y una sed por Cristo, por la salvación, por el Mesías. Y entonces, antes que conozca el Evangelio, él no se va a dar cuenta, usted y yo no nos dimos cuenta, pero Dios ya tenía preparado el encuentro con un cristiano que nos predicó el Evangelio. Llámese como se llame, al que usted le predicó. Y ahí estaba todo preparado desde antes de la fundación del mundo, nada es casualidad. Dios es un Dios infinitamente sabio, no improvisa pasando el tiempo, jamás. Él es sabio y todo lo hizo antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted ve a una persona que es un impío, que es un pecador, que es un drogadicto, que es un chorro, que es un asesino, cuidado, no lo condene, porque si tiene vida, tiene esperanza. Puede ser que Dios lo salve. Que Dios lo salve. Entonces, la Biblia dice, ¿no?, que el que cree en mí va a tener sed. ¿Por qué? Porque el Padre lo va a llevar a Cristo. Son llevados siempre por el Padre. Pero también dice, ¿no?, que había personas que ven, verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Saben qué? Muchos judíos no creyeron en Cristo. No creyeron cuando vieron resucitar a Lázaro. No creyeron cuando vieron convertir el agua en vino. No creyeron cuando sanó enfermos, resucitó muertos. Entonces, podemos entender que aunque miles de personas vean milagros llover, pero si Dios no hace algo en el corazón de esa persona, no se van a convertir. Porque las personas no se convierten por ver milagros, sino porque Dios obra en el corazón de la persona. Nadie puede tener fe si Dios, el Padre, no les da la fe. Por más que llueva el milagro todos los días. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Hay milagros en tu iglesia? Sí, le digo yo. Somos un milagro predicando la palabra. Un hombre pequeño, finito, defectuoso, medio enfermo, predicando la palabra es un milagro. Predicando la palabra de Dios, la cual es miles de personas, profetas, sacerdotes, cristianos, pastores, misioneros murieron por predicar la palabra de Dios. Y aún son perseguidos y asesinados. No por hacer milagros, por predicar la palabra de Dios. ¿Creemos en los milagros? Obviamente que creemos en los milagros. Creemos que Dios provee milagros. Sí que creemos en el mismo Dios que hacía milagros. Por eso oramos por los enfermos, hoy oramos. Y agradecemos por la vida de Tito, ¿no?, que tuvo una buena noticia. ¿Y por qué? Porque oramos por Tito. ¿Y qué? ¿Fue tu fe, Marcelo? No, fue la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios siempre, hermanos. Dice,
Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Se da cuenta? El llamado que Dios hace, Él en la predestinación, después lo llama cuando Él quiere, ¿sí? ¿Y qué hace cuando lo llama? Le da la justificación, la salvación. Entonces, las ovejas tienen esperanza en Él. ¿Pero quién los trae? El Padre. Y Él no tiene que esperar a las ovejas. Él dice, bueno, vamos a ver si las ovejas se dignan en venir a mí. Voy a esperarlas. No, dice, vengan. A Lázaro, ¿qué le dijo? Lázaro, ¿querés que te resucite? ¿Qué estaba Lázaro? Muerto. ¿Qué me da a entender espiritualmente? Que Cristo iba a hacer lo mismo con nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Con miles de judíos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces a Lázaro le dijo, ven fuera, Lázaro. Lázaro vino fuera, todo vendado, punto, aparte. Sos salvo, Lázaro, te resucito. A nosotros lo mismo. Marcelo, ¿querés venir? Y no sé, no quiero venir. Tac, te toca con el dedo sanador. Acá estoy. ¿Qué querés, Señor, de mí? ¿Qué querés de mí? No hay quien lo venza. ¿Te pondrás duro en esta mañana tu corazón? ¿Estará duro? ¿Va a estar luchando contra este Dios amoroso que te demuestra que ha amado tanto, que ha dado a su Hijo amado, al más amado de todo, para morir por sus escogidos? ¿O te pondrás a filosofar en tu mente, no sé si soy escogido? No. Ese no es el punto. No es la forma que vos tenés que venir a Dios. Dios no te pide que vos hagas una filosofía de esto. Dios te pide que vos respondas al llamado de Dios. Ahí está el tema. Que vos respondas al llamado de Dios continuamente. Hermanos, le leo ya un par de versículos. Hebreos 9:12. Dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni por becerros, sino por su propia sangre. Entregóse una vez y para siempre en los lugares santísimos, habiendo obtenido eterna redención. Ya los animales no bastaban. Ahora la sangre de Cristo es eterna redención para los que creemos en Cristo. Los que hemos sido pecadores, pero que ahora estamos siendo redimidos en Cristo. Dice el verso 22 del capítulo 9, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Cristo, la verdad es que Cristo tuvo que morir por nosotros, ¿sí? Derramar su sangre. Ahora quiero tener 2 minutos acerca de esto, hermanos. ¿Realmente vos creés que sos un escogido? Vamos a tener algunas cositas de aplicación. Dame unos minutos más, ¿sí? Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz, lo leímos, ¿no? Y Él la saca. Eso es verdad. ¿Vos creés que está oyendo la voz de Cristo? Son preguntas más que nada para hacerte pensar. Porque si vos oís la voz de Cristo, lo vas a seguir. Entonces, por consecuencia, vas a seguir a Cristo. ¿Se entiende? Por consecuencia, vas a tomar la cruz. O primero, te vas a negar a vos mismo. Vas a tomar la cruz y le vas a seguir. ¿Y sabés por dónde le vas a seguir? Por la puerta ancha, que es todo, sí, hago lo que quiero, voy al boliche, bailo, después me arrepiento, ¿sí? Salgo con una chica, salgo con otra, después me arrepiento. No te engañes más. Si vos tenés esa vida ligera, si vos creés que vos escuchás la voz de Cristo y venís a la iglesia y te vas y en las semanas haces todas las cosas que hacías cuando no estabas en la iglesia, no te engañes, no sos creyente. Y le estoy hablando a las personas que realmente no son creyentes, a las que son creyentes no le estoy hablando. Dios está llamando a la oveja escogida de antes de la fundación del mundo que todavía no se salvó, y Él las va a salvar. Por amor a los escogidos, dice Pablo, me derramo en libación, por amor a ellos, porque ellos tienen que conocer la palabra de Dios. Entonces, si vos escuchás la voz de Cristo,
vas a vivir conforme progresivamente, vas a vivir conforme al llamado, vas a entrar por la puerta estrecha, vas a llevar la cruz. Ahora, dice que la saca de ese lugar, ¿no? ¿Se entiende la metáfora? Las aparta. Esto significa santificación. ¿Sentís que tu vida está siendo santificada? Porque dice que la lleva, le da buenos pastos, dice, le da libertad, ¿sí? La saca del mundo, lo santifica. ¿Te sentís muy cómodos con el mundo? ¿Te sentís cuando estás en el ambiente mundano, sea en tu familia, en los amigos? ¿Te sentís que no te choca nada de lo que dicen? ¿Que está todo bien para vos? ¿Qué más te involucrás en conversaciones? Tené cuidado que tal vez no estás llamado por Dios. Tal vez hoy sea tu oportunidad. Tal vez sea esta la oportunidad. ¿Te sentís cómodo dentro de la iglesia o te sentís así como incómodo? Hermanos, como que ojalá que termine pronto de hablar ¿no? ¿Te sentís incómodo? Bueno, hay otra característica que tal vez todavía solamente seas un religioso que te hablaron de Cristo pero que no te convertiste. No. Es muy probable, y yo no te lo puedo asegurar porque yo no soy Dios, no soy el médico espiritual, ese es Cristo. Es nuestro pastor, es nuestro médico, nuestro pan, nuestra agua, Él es todo. Pero, hermanos, como dijo alguien, ¿no? Si camina como ganso, come como ganso, grita como ganso, ¿sabe lo que es? Es un ganso. El cristiano muestra a Cristo. Basta de engañarte. Padres, no engañen a sus hijos. No engañen a sus hijos. Yo sé que los padres queremos que los hijos sean salvos, pero no. Tienen que mostrar evidencia de la salvación. Para vos, Marcelo, no me interesa a mí. Tienen que vivir, tienen que dar frutos. ¿Por qué? Porque mañana Dios te llama a la eternidad. ¿Cómo vas a responder? Entonces, la propiciación de Cristo cancela la deuda penal que vos tenías. La cancela, porque su muerte es eficaz, y te digo algo más, su llamado es eficaz. Dios te dice, vení para acá, y vos respondés. Y si vivís como un mundano, es porque vos no sos escogido. Pero por ahí, en esta mañana, Dios te llama de nuevo. Y se renueva la oportunidad. Dios es bueno, es paciente. Si yo tuviera que salvarte, no tengo mucha paciencia. Pero Dios es amoroso, es paciente. Él quiere lavarte con su sangre. No te vayas sin rendirte a Dios. No te vayas sin rendirte a Él. Él quiere salvarte. Él tal vez considera que sos un escogido, yo no sé. Así que vamos a orar, ponete de pie.